Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, vamos a continuar con la serie Psicometría y hoy ya aportamos soluciones. Me disculpáis porque voy a cuidarme de que el volumen del móvil esté ahora sí y así no sufrimos interrupciones. Vamos a aportar hoy las soluciones a los ejercicios de autoevaluación que fueron planteados ayer para la unidad temática la fiabilidad de las puntuaciones. Bien, en cuanto al ejercicio 1, que decía así: la razón entre la desviación típica de los errores y la desviación típica de las puntuaciones empíricas es 0,45. Se nos preguntaba cuál es el valor del coeficiente de fiabilidad. Pues bien, el cociente entre la desviación típica de los errores y la de las puntuaciones empíricas, como se nos dice, es de 0,45. El coeficiente de fiabilidad, R minúscula sub XX, es igual a 1 menos S, la varianza de los errores, partido la varianza de las puntuaciones empíricas. Así pues, 1 menos el cuadrado de 0,45, 1 menos 0,20, obtenemos un coeficiente de fiabilidad de 0,80. Bastante sencillo, ¿verdad? El segundo ejercicio de autoevaluación rezaba así. Teníamos que calcular el coeficiente de fiabilidad de un test, sabiendo que la varianza de las puntuaciones empíricas era igual a 36 y que el error típico de medida era 3. Pues bien, sabemos que la desviación típica de los errores es igual a la desviación típica de las puntuaciones empíricas por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Por lo tanto, si elevamos al cuadrado la expresión, tenemos que la varianza de los errores es igual a la varianza de las puntuaciones empíricas menos la varianza de las puntuaciones empíricas por el coeficiente de fiabilidad. Sustituyendo, tenemos que la varianza de las puntuaciones empíricas es 36. Este valor 36 hay que multiplicarlo por el coeficiente de fiabilidad que notamos, R minúscula sub XX, como sabéis. La varianza de los errores o la varianza de las puntuaciones empíricas a la derecha del igual es 36 y a este valor hay que restarle la varianza de los errores que vale 9. Por lo tanto, despejamos el coeficiente de fiabilidad, 36 menos 9, 27, entre 36
obtenemos un coeficiente de 0,75. También podemos resolverlo bueno, aquí digamos que lo que hemos hecho ha sido elevar al cuadrado la primera expresión de la desviación típica de los errores de medida en función de la desviación típica de las puntuaciones empíricas y del coeficiente de fiabilidad, y posteriormente simplemente hemos pasado a la izquierda del igual la variación con signo positivo, pues la varianza de las puntuaciones empíricas por el coeficiente de fiabilidad, y en el otro lado del igual nos ha quedado la varianza de las puntuaciones empíricas menos la varianza de los errores. Bueno, otra manera de calcular el coeficiente de fiabilidad, pues 1 menos el cociente entre la varianza de los errores y la varianza de las puntuaciones empíricas. 1 menos 9 partido 36. 1 menos 0,25, por lo tanto 0,75. Nos tenía que dar el mismo valor. Y bueno, ya estaría resuelto el ejercicio. Pasamos al ejercicio 3. ¿Cuál es el valor del coeficiente de fiabilidad si la proporción de varianza verdadera que hay en la varianza empírica de un test es 0,90? Pues vamos a ello. El coeficiente de fiabilidad Rxx es igual al cuadrado de la correlación entre las puntuaciones empíricas y las verdaderas, igual al cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones empíricas. Por lo tanto, 0,90 es el resultado, es el valor que obtenemos para el coeficiente de fiabilidad. Que era lo que se nos preguntaba. En realidad se nos estaba dando la definición de coeficiente de fiabilidad. Pasamos al ejercicio 4. Hemos aplicado un test a un grupo de 100 sujetos, nos decía el enunciado. La desviación típica de los errores de medida es 2, lo que significa el 10% de la varianza de las puntuaciones verdaderas. Y se nos pedía calcular el coeficiente de fiabilidad de dicho test. Pues vamos con la resolución. Tenemos que la desviación típica de los errores de medida es 2. Este es un dato que se nos proporciona en el enunciado. Tenemos que el cociente entre la desviación típica de los errores y la varianza de las puntuaciones verdaderas es de 0,10. Esto es lo que se nos dice cuando leemos que la desviación típica de los errores de medida, la desviación típica de los errores de medida es 2, lo que significa, nos dicen, el 10%
de la varianza de las puntuaciones verdaderas. Por lo tanto, despejando la varianza de las puntuaciones verdaderas, tenemos 2 partido 0,10. Obtenemos un valor para la varianza de las puntuaciones verdaderas de 20. Como sabemos que la varianza de las puntuaciones empíricas es igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas más la varianza de los errores, tenemos 20 sustituyendo varianza de puntuaciones verdaderas más 4, varianza de los errores, elevamos al cuadrado la desviación típica de los errores, y obtenemos un valor para la varianza de las puntuaciones empíricas de 24. Hasta aquí espero que me hayáis seguido. Finalmente, el coeficiente de fiabilidad sabemos que es igual al cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones empíricas. Sustituyendo 20, varianza de puntuaciones verdaderas, 24, varianza de puntuaciones empíricas, llegamos a un coeficiente de fiabilidad de 0,83. Pasamos al ejercicio 5, en la que, recordamos, se nos decía, hemos aplicado un test de fluidez verbal a un grupo de 150 sujetos. La varianza de las puntuaciones empíricas de los sujetos de dicho grupo fue 36 y el coeficiente de fiabilidad 0,85. Se nos pide calcular, en primera instancia, el error típico de medida del test. Pues vamos con esta primera petición que se nos hace. La desviación típica de los errores es igual, recordad la expresión, a la desviación típica de las puntuaciones empíricas por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de fiabilidad. Conocemos la desviación típica o estándar de las puntuaciones empíricas, que vale 6, y multiplicamos por la raíz cuadrada de 1 menos, conocemos igualmente el coeficiente de fiabilidad, 0,85, obtenemos una desviación típica para los errores de 2,32. Bien, vamos al apartado B, en el que se nos pide utilizando el modelo de regresión, el intervalo confidencial, dentro del cual podemos afirmar que se encontrará la puntuación diferencial verdadera de un sujeto cuya puntuación típica empírica fue de 0,75, utilizando para ello, se nos dice, el modelo de regresión a un nivel de confianza del 99%. A nivel de confianza del 99%, Z sub C es más menos 2,58. Recordemos que Z sub C es el valor Z crítico.
Z es 0,75. Se nos dice, ¿verdad? Se nos dice que el sujeto tiene una puntuación típica empírica de 0,75. Esto nos lleva a que x es 0,75 por 6, obteniéndose un valor para x minúscula de 4,5. Tenemos que S sub Vx es igual a la desviación de los errores, desviación típica de los errores, por la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad. Por lo tanto, sustituyendo 2,32, lo hemos obtenido en el apartado A, la desviación típica de los errores, por la raíz cuadrada de 0,85, que es el coeficiente de fiabilidad. Obtenemos un S sub Vx de 2,14. A partir de aquí, la puntuación diferencial V' es igual al coeficiente de fiabilidad por la puntuación diferencial empírica. Sustituimos coeficiente de fiabilidad 0,85 por 4,5, obtenemos una puntuación diferencial verdadera de 3,82. El error máximo es 2,58, el valor Z crítico, multiplicado por 2,14, S sub Vx, obteniéndose un error máximo de 5,52. Finalmente, .82, puntuación diferencial verdadera, más menos 5,52, nos lleva a que la puntuación diferencial verdadera es mayor o igual que menos 1,70 y menor o igual que 9,34. Y habríamos resuelto lo que se nos pide. Por cierto que S sub Vx es el error típico de estimación. Tenedlo claro. Para puntuaciones directas o diferenciales. Bien. Vamos
Vamos lentos, pero es algo arduo. Valor z crítico, z sub c. Bien. Vamos con el ejercicio 6, que nos dice que el Instituto Nacional de Calidad, o que nos decía, el Instituto Nacional de Calidad desea examinar el nivel de conocimientos en el área de humanidades de los alumnos al finalizar la educación obligatoria. Para ello, construye una prueba de 5 preguntas cortas, calificadas en una escala de 1 a 5 cada una de ellas. Esta prueba se administra a una muestra representativa de 2.000 alumnos procedentes de todas las comunidades autónomas, se nos decía, y se nos aportaba una tabla adjunta en la que se presentaban las respuestas dadas a las preguntas de dicha prueba por los 6 primeros alumnos de la muestra. Vamos con la tabla. Alumno 1, tres, dos, cuatro, tres, cuatro. Puntuaciones a las 5 preguntas. El valor de X es 16. Es la suma de las puntuaciones obtenidas. El cuadrado de X sub 1 es 9. El de X sub 2 es 4. El de X sub 3 es 16. El de X sub 4 es 9. El de X sub 5 es 16. Y X al cuadrado es 256. Vamos con el alumno 2. Puntuaciones en las 5 preguntas 2, 3, 4, 3, 2, respectivamente, desde X sub 1 hasta X sub 5. La puntuación total es de 14. 4 es el cuadrado de X sub 1, 9 el de X sub 2, 16 el de X sub 3, 9 el de X sub 4 y 4 el de X sub 5. X al cuadrado es 196. 14 al cuadrado. Para el alumno 3, las puntuaciones a las 5 preguntas cortas son 5, 4, 3, 4, 5. Respectivamente, la puntuación total es de 21. El cuadrado de X sub 1 es 25, el de X sub 2 es 16, el de X sub 3 es 9, el de X sub 4 es 16 y el de X sub 5 es 25. El cuadrado de la puntuación total es 441, 21 al cuadrado. El alumno 4 tiene puntuaciones de 2, 1, 2, 2, 1, desde X sub 1 a X sub 5, respectivamente. La puntuación total es de 8, el cuadrado de X sub 1 es 4, el de X sub 2 es 1, el de X sub 3 es 4, el de X sub 4 es 4 y el de X sub 5 es 1. X al cuadrado 64. 8 al cuadrado. Para el alumno 5, puntuaciones respectivas para las 5 preguntas cortas, 3, 2, 2, 1, 3. La puntuación total es de 11. El cuadrado de X sub 1 es 9.
el de x sub 2 es 4, así como el de x sub 3, el de x sub 4 es 1 y el de x sub 5 es 9. X al cuadrado, 121. Y por último, el alumno 6, 4, 5, 4, 5, 4, puntuaciones respectivas para las 5 preguntas cortas, puntuación total de 22. El cuadrado de x sub 1 es 16, el de x sub 2 es 25, el de x sub 3 es 16. El de x sub 4 es 25 y el de x sub 5 es 16, siendo el cuadrado de x 484. Vamos con los sumatorios. En la columna x sub 1, 19. En la columna x sub 2, 17. En la columna x sub 3, 19. En la columna x sub 4, 18. Y en la columna x sub 5, 19. El sumatorio de x, 92. El sumatorio de x sub 1 al cuadrado, 67. El de x sub 2 al cuadrado, 59. El de x sub 3 al cuadrado, 65. El de x sub 4 al cuadrado, 64. El de x sub 5 al cuadrado, 71. Y el de x al cuadrado, 1562. Lo primero que se nos pide, veamos la fiabilidad de la prueba. Aplicamos el coeficiente alfa, n partido n menos 1, por paréntesis 1 menos cociente en el numerador, el sumatorio, desde i igual a 1 hasta n, de la varianza de i partido la varianza de x. La varianza de cada elemento del test. Bien, es la varianza de 1 para el ítem 1 es de 67 partido por 6 menos 19 menos el cuadrado de 19 sextos. Obtenemos un valor de 1.14 para la varianza del ítem 1, como decimos. Para la varianza del ítem 2 tenemos 59 partido por 6 menos el cuadrado de 17 sextos, obtenemos un valor de 1.81. La varianza del ítem 3, 65 partido por 6, menos el cuadrado de 19 sextos, 0.81. La varianza del ítem 4, 64 partido por 6, menos el cuadrado de 18 sextos, obtenemos un valor de 1.67. La varianza del ítem 5, 71 partido por 6, menos el cuadrado de 19 sextos, obtenemos, como en el ítem 2, una varianza de 1.81. La varianza de las puntuaciones empíricas es 1562 partido por 6, menos el cuadrado de 92 sextos, obteniéndose un valor de 25.22.
Bien, disculpadme porque he tenido que interrumpir un par de veces la grabación, pero ya espero continuar hasta el final sin interrupciones indeseadas. A ver, continuamos. Ahora vamos con el cálculo del coeficiente alfa, una vez que hemos calculado las varianzas para los 5 ítems y la varianza para las puntuaciones empíricas. Bien, alfa sería igual a 5 partido 5 menos 1, n partido n menos 1, donde n es el número de ítems de la prueba, por un paréntesis 1 menos un cociente en el numerador 1,14 más 1,81 más 0,81 más 1,67 más 1,81, que son las varianzas de cada uno de los ítems, partido 25 con 22, que es la varianza de las puntuaciones empíricas. Obtenemos un valor para alfa de 0,89. Teniendo en cuenta el resultado obtenido, podemos concluir que el test constituye un buen instrumento para medir el nivel de conocimientos en el área de humanidades. Bien, pasamos a B. Se nos pide en B, se nos dice que si se añadieran a la prueba 5 preguntas paralelas a las ya existentes, se nos pregunta si obtendría un coeficiente de fiabilidad significativamente diferente al anterior, y se nos dice que la correlación entre las puntuaciones del test original y del alargado es de 0,85, a un nivel de confianza del 95%. Bien, pues vamos con el apartado B, por lo tanto, vamos con él. N es igual a EF partido EI. EF es el número de elementos finales, 10, después de haber añadido 5 preguntas. EI, el número inicial de elementos, 5, por lo tanto N vale 2. Es el cociente de los elementos finales de la prueba y los elementos iniciales. El coeficiente de fiabilidad es 2, valor de N, por 0,89, valor de alfa, partido 1 más 0,89, valor de alfa nuevamente, obteniéndose un coeficiente de fiabilidad de 0,94. Repetimos, R sub XX, coeficiente de fiabilidad, es 2 por 0,89, partido 1 más 0,89, 0,94. 0,89 es el coeficiente alfa de Cronbach que acabamos de calcular en el apartado A. 2 es el valor de N, cociente de F partido E. Bueno, vamos a calcular ahora T. T es el valor absoluto de alfa sub 1 menos alfa sub 2, con sombrerito,
por la raíz cuadrada de n menos 2, n mayúscula en este caso, partido la raíz cuadrada de 4 por paréntesis 1 menos alfa sub 1 con sombrerito por 1 menos alfa sub 2 con sombrerito por 1 menos el cuadrado de r minúscula 1, 2. Esto es aproximadamente o equivale a t mayúscula n menos 2. Así pues, sustituyendo en esta expresión de t minúscula que acabamos de exponer, tenemos el valor absoluto de 0,94 menos 0,89. 0,94 es el coeficiente de fiabilidad, 0,89 el valor del coeficiente alfa. Por la raíz cuadrada de 6 menos 2, hay 6 sujetos que consideramos, menos 2, y en el denominador la raíz cuadrada de 4 por 1 menos 0,94, coeficiente de fiabilidad, por 1 menos 0,89, coeficiente alfa, por 1 menos el cuadrado de 0,85. Que es la correlación entre las puntuaciones del test original y del alargado, a un nivel de confianza del 95%. Obtenemos un valor para t de 1,17, menor que t, 95,4. Por lo tanto, el valor de t, t 95,4 tiene un valor de 2,78. Desde luego 2,78 es mayor que 1,17. No parecen existir, pues, diferencias estadísticamente significativas entre las pruebas de 5 y 10 preguntas, al menos a ese nivel de confianza que se nos presenta o que se nos plantea en el enunciado. Aquí queremos recordar que T es un estadístico de contraste que propuso Felt para dos valores de alfa obtenidos a partir de una misma muestra de sujetos. Felt nos recomendaba el empleo de este estadístico cuando el producto de n mayúscula por n minúscula era menor o igual que 1000, siendo n mayúscula igual al número de sujetos y n minúscula el número de ítems. Recordamos que t minúscula se distribuye según una distribución t de student con n-2, n mayúscula, grados de libertad. Por eso es que n vale 4 en nuestro caso, porque hay 6 sujetos. Alfa sub 1 y alfa sub 2 con el sombrerito, como hemos dicho, son los valores del coeficiente alfa en los dos test. Bueno, n mayúscula ya hemos dicho que era el número de sujetos en la muestra y el cuadrado de r sub x sub 1 x sub 2 es la correlación al cuadrado entre las puntuaciones de los sujetos en los dos test. A responder al apartado C, estimar la puntuación verdadera en el test original del alumno número 4. Vamos con ello.
Bueno, pues vamos, como decía, he tenido que interrumpir otra vez, vamos con la respuesta al apartado C del ejercicio 6. Estimar la puntuación verdadera en el test original del alumno número 4. Vamos con ello. Bien. En puntuaciones directas tenemos que V' es igual al coeficiente de fiabilidad Rxx por, paréntesis, la puntuación obtenida por el sujeto menos la media de las puntuaciones más, cerramos el paréntesis, más la media de las puntuaciones. Ya sabéis, X mayúscula con una rayita horizontal superior. Por lo tanto, ahora sustituimos los valores correspondientes, el coeficiente IV' mayúscula, la V, es igual al coeficiente de fiabilidad 0,89, aquí utilizamos el coeficiente alfa, por 8 menos 15,33, 8 menos 15,33 entre paréntesis, cerramos el paréntesis, más 15,33, obteniéndose un valor de 8,81. Es que el alumno número 4 había obtenido una puntuación de 8, efectivamente, lo podemos ver en la tabla, una puntuación X de 8. 15,33 es la media de las puntuaciones. Bien, bueno, pues 8,81, como decimos. Hemos aplicado simplemente una expresión que ya conocíamos. Hemos calculado, desde luego, la puntuación verdadera en puntuaciones directas. Eso es, de hecho, lo que se nos pedía. La puntuación verdadera en el test original. Del alumno número 4. Bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora, ya que hemos resuelto los 6 primeros ejercicios, vamos a pasar a los ejercicios conceptuales. Vamos a pasar a los ejercicios conceptuales, empezando, pues lógicamente, por el orden. Vamos a ver. El primer ejercicio conceptual, bueno, consistían estos ejercicios en una serie de enunciados ante los que teníais que responder si son verdaderos o falsos. Comencemos por el 1. Si dos tests son paralelos, las medias de las puntuaciones empíricas deben ser iguales.
Pues bien, el enunciado es verdadero, teniendo en cuenta que la esperanza matemática de los errores de medida es 0 y que las puntuaciones verdaderas de los sujetos son iguales en ambos test, podemos concluir la existencia de igualdad entre las medias de las puntuaciones empíricas. Hemos resuelto el número 1. Vamos con el número 2. El coeficiente de fiabilidad expresa la proporción de la varianza verdadera que hay en la varianza de las puntuaciones empíricas. Pues también, en este caso, el enunciado es verdadero. Se expresa como el cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones empíricas, y se puede interpretar efectivamente como la proporción de la varianza de las puntuaciones empíricas de los sujetos que se debe a la varianza verdadera, o lo que es lo mismo, la proporción de varianza verdadera que hay en la varianza empírica. Seguimos con el ejercicio conceptual número 3. El tercer enunciado de la serie. El coeficiente alfa es un índice de la estabilidad de las medidas. Bueno, creo que si habéis trabajado un poco conoceréis la respuesta. El enunciado es falso. El coeficiente alfa es un estimador de la consistencia interna del test. Vamos con el 4. Un test tiene un único coeficiente de fiabilidad. Lo mismo os digo, el enunciado es falso también. El valor del coeficiente de fiabilidad no depende únicamente de las características propias del test, sino de otros factores como la variabilidad de la muestra en la que es aplicado y la longitud del test. Vamos con el 5. En el caso de que un test esté formado por ítems dicotómicos de igual nivel de dificultad, el mejor estimador del coeficiente de fiabilidad lo constituye la ecuación KR21. Pues vamos con la respuesta, os doy un tiempo para pensar, el enunciado es verdadero y aquí simplemente acudís, buscáis el vídeo en el que esto fue expuesto y simplemente comprobáis que es así. El enunciado es verdadero, por lo tanto, efectivamente,
En el caso de que un test esté formado por ítems dicotómicos de igual nivel de dificultad, el mejor estimador del coeficiente de fiabilidad lo constituye la ecuación KR21 de Kuda-Richardson. Enunciado número 6. Si un test tiene un coeficiente de fiabilidad igual a 180, el índice de fiabilidad es igual a 0,64. Vamos a ver. El enunciado es falso. Veamos. R sub KV es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad, Rxx. Por lo tanto, raíz cuadrada de 0,80 nos da un valor de 0,89 para el índice de fiabilidad. Y no de 0,64. Pasamos al enunciado número 7, si se cumple, que la varianza de las puntuaciones verdaderas es igual a la varianza de las puntuaciones empíricas, el coeficiente de fiabilidad es la unidad. Pues vamos con ello. El enunciado es verdadero. Sabemos que la varianza de las puntuaciones empíricas es igual a la suma de la varianza de las puntuaciones verdaderas más la varianza de los errores de medida. Si la varianza de las puntuaciones empíricas es igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas, la varianza de los errores es 0. Esto parece bastante claro, por lo tanto, el coeficiente de fiabilidad R minúscula XX es igual, como sabemos, al cociente de la varianza de las puntuaciones verdaderas entre y la varianza de las puntuaciones empíricas, igual a la unidad, como decimos. Bueno, creo que me he expresado bien. Si la varianza de las empíricas es igual a la varianza de las verdaderas, su cociente es 1. Vamos, dicho más breve y con más claridad de lo que lo había hecho. Y el cociente entre las varianzas es el coeficiente de fiabilidad. Esto es lo que quería decir, ahora sí lo he dicho, con precisión y corrección y claridad, además, que es importante. Bueno, vamos con el enunciado número 8. Para calcular la fiabilidad de un test mediante el método de dos mitades, aplicamos el test una sola vez. El enunciado es verdadero y esto no tiene nada más que comentar. Repasáis en el vídeo correspondiente y ya está. Vamos con el enunciado número 9. La fórmula de Spearman-Brown, n minúscula, indica el número de ítems del test.
efectivamente no, que induzco a error. El enunciado es falso. N indica el número de veces que hay que alargar o reducir la longitud del test. Repito, N minúscula indica el número de veces que hay que alargar o reducir la longitud del test. Por lo tanto, como decimos, el enunciado es falso. Respecto de la fórmula de Spearman-Brown. Enunciado 10 se define el error típico de medida como la desviación típica de los errores de medida. Estoy seguro de que sabéis que el enunciado es verdadero y poco tenemos que aportar, más que el enunciado es verdadero. Esto se estudió, de hecho, en la serie de diseños de investigación y análisis de datos. Los que estudiáis el grado en psicología o los posgraduados conocéis perfectamente de lo que hablo, y los interesados o aficionados podéis bucear un poco en la cuestión. El enunciado es verdadero sin ninguna duda. Vamos al enunciado número 11. Que nos dice el coeficiente de fiabilidad de un test es igual a 0 si la varianza de los errores es igual a 0. El enunciado es falso, claramente falso. Si el coeficiente de fiabilidad vale 1, eso sería lo correcto, puesto que el coeficiente de fiabilidad es igual a 1 menos el cociente entre la varianza de los errores y la varianza de las puntuaciones empíricas. Por lo tanto, como decimos, el enunciado es falso. Enunciado número 12. El coeficiente de fiabilidad varía entre -1 y 1. El enunciado es falso. El coeficiente de fiabilidad varía entre 0 y 1. Seguro que todos lo sabéis. Definimos el coeficiente de fiabilidad como el cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas y la varianza de las puntuaciones empíricas. Esta forma de expresar el coeficiente de fiabilidad nos indica la proporción de la varianza verdadera que se puede explicar a partir de la varianza empírica de las puntuaciones de los sujetos. A medida que dicha proporción aumenta,
disminuye el error de medida. Si el coeficiente de fiabilidad vale 1, el error es 0, lo que implica una fiabilidad perfecta del test. Sin embargo, a medida que dicha proporción disminuye, se produce un incremento en el error de medida. En el caso de que el coeficiente de fiabilidad Rxx' sea 0, la varianza de los errores de medida sería igual a la varianza de las puntuaciones empíricas. Vamos ya tramo final de esta grabación que, bueno, se nos está disparando un poco en cuanto a duración, llevamos ya 1 hora. Enunciado número 13. La fiabilidad de un test depende de la longitud del mismo. El enunciado es verdadero. Uno de los factores que influye en la fiabilidad de un test es su longitud, esto es, el número de ítems que lo componen. Cuantos más ítems representativos del rasgo a medir se utilicen, mayor será la información que obtengamos acerca del atributo que estemos estudiando y, consiguientemente, cabe pensar que menor será el error que cometamos al pronosticar la puntuación verdadera de un sujeto. Por lo tanto, la fiabilidad del test se incrementará. Es fácil de entender. Ahora bien, llega un momento en que por más que se aumente el número de ítems, ya no se produce un aumento significativo. Esto fue explicado, expuesto y aclarado en su momento. Creo que ha quedado claro el enunciado 13, es verdadero y la explicación considero que es suficiente. Enunciado número 14. De los ejercicios conceptuales, el valor de alfa es menor o igual que el cuadrado de la correlación entre las puntuaciones empíricas y las verdaderas. ¿Qué creéis? ¿Cómo habéis contestado? Bueno, el enunciado es verdadero. El coeficiente alfa puede ser considerado como una estimación del límite inferior del coeficiente de fiabilidad de un test. Y por último, el enunciado 15. Vamos lentos porque es lo que toca. No se trata de verborrea, sino de que sigáis la exposición y toméis nota de las soluciones, las correctas. Si es que habéis cometido errores en las respuestas y si lo habéis hecho bien, pues tengáis claro, digamos que confirméis vuestro vuestro buen aprendizaje, vamos a decirlo así, que a veces me pierdo en cuestiones menores. Enunciado 15 decía:
La correlación entre las puntuaciones empíricas y los errores es siempre igual a 0. Bien. Bueno, la mayoría habrá contestado correctamente esta pregunta porque es muy fácil. El enunciado es falso. Esta correlación viene expresada como R sub xe, correlación entre puntuaciones empíricas y los errores de medida, igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de fiabilidad, Rxx. La correlación así establecida es igual o mayor de 0, o mayor que 0. Su valor máximo se alcanzará cuando la fiabilidad del test es nula, cuando el coeficiente de fiabilidad Rxx valga 0, y su valor mínimo se alcanzará cuando la fiabilidad del test es perfecta, por lo tanto, cuando el valor del coeficiente de fiabilidad Rxx sea igual a 1. Y ahora sí, pues podemos dar por concluida la grabación, la entrega de hoy de mi amigo Freud. Ya está bien, casi 1 hora y 10 minutos. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, ya sabéis, como me gusta decir, valioso desde algún punto de vista. Bueno, si es así, si ha sido así, por favor, le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo, como siempre hago, a la suscripción a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no os habéis suscrito, como si nos acabáis de conocer. En este último caso, pues sería conveniente que os dierais un paseo por los contenidos del canal de mi amigo Freud y posteriormente decidierais. Confío, tengo la esperanza de que tras ello paséis a formar parte de la gran familia, de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Mi amigo Freud también es el vuestro, ya lo sabéis. Así ha sido desde el comienzo de esta andadura, que ya dura, pues en 2 días haremos 13 meses. Y así lo será mientras vosotros queráis, vosotros y vosotras queráis, puesto que es la audiencia, vosotros y vosotras, quienes le dais sentido a este proyecto, a mi amigo Freud. Os recuerdo, siempre lo hago, y no me cansaré de hacerlo, que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre, el del padre del psicoanálisis. Y bueno, no lo voy a alargar más. Podría decir algunas cosas que tengo pendientes, pero será en un próximo vídeo. Me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas y con el deseo sincero y la esperanza de que nos reencontremos con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que os aseguro no tardará en llegar, no se hará esperar. Así pues, hasta el próximo vídeo, que estéis bien. Chao, amigos y amigas.